Continuamos en Hoy por Hoy Vigo y sabéis que una vez al mes abrimos una ventana para hablar de la Eurorregión Galicia Norte de Portugal, que ya os contábamos en portada, por ejemplo, que tenemos la noticia de esa visita de Pedro Marques, el ministro de Planeamiento portugués, en esa conexión ya intercity entre Barcelos y Nine. Así que esperemos que se puedan seguir dando buenas noticias, que se cumpla el cronograma que puso Pedro Marques encima de la mesa. 2019 hasta Viana y 2020, finales de 2020, el trayecto ya hasta Valencia-Domiño, en definitiva hasta Tui. Muchos temas de los que hablar, entre ellos la acción exterior. Y una de las personas que más sabe y que está precisamente coordinando esa acción exterior, ese informe de acción exterior de Galicia, es uno de los políticos más reputados que tenemos en nuestra tierra, en Galicia. Un hombre que ha sido consellero, que ha sido también secretario de Estado, coordinando esas políticas territoriales y que, además, es uno de los pesos pesados del PSDG-PSOE. Hoy lo tenemos aquí también para que nos dé un poco de luz en este asunto de cómo tiene que ser esa acción exterior. Ahora que estamos hablando de que nos jugamos muchas cosas en Madrid, nos jugamos muchas cosas en el eje Madrid-Lisboa, a través de la Cimeira el otro día y, sobre todo, en Bruselas. José Luis Méndez Romeu, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros, por estar aquí en esta ventana abierta a la Eurorregión Galicia Norte de Portugal. Muchas cosas de las que hablar, porque la acción exterior muchas veces lo vemos como algo muy alejado, pero también nos influye, señor Méndez Romeu, en el día a día, ¿no? Sí, lamentablemente quien lo ve más alejado es el presidente de la Xunta, que a lo largo de estos años, por desgracia, no ha prestado la atención suficiente y probablemente hoy mismo nos encontramos ante el riesgo de que Galicia sufra un tremendo recorte en los fondos comunitarios. La acción exterior es una más de las líneas de acción de cualquier gobierno, pero con algunas características específicas. La más importante es que es lo que a veces se llama una política de Estado, que no puede depender de la contingencia electoral, que tiene que estar más allá de que cada 4 años cambien los gobiernos, porque los gobiernos pasan, pero los intereses permanecen. Nosotros tenemos necesidad de una relación continuada y productiva con Portugal, tenemos relación de una necesidad intensa y productiva con la Unión Europea y con algunos otros lugares del mundo donde tenemos intereses, bien sectoriales, de la pesca o de otras áreas. Y esto requiere dotarse de una estructura, dotarse de una estrategia, dotarse de unos recursos, algo que lamentablemente en los últimos años en Galicia no hemos visto. Está con nosotros también Xoán Vázquez Mao, el secretario general del Eix Atlántico. Xoán Vázquez Mao, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jacobo. Gracias por estar con nosotros. Importante lo que ha apuntado el señor Méndez Romeu, sobre todo porque nos jugamos muchas cosas fuera de nuestras fronteras, por decirlo así. Por eso también hay que dar esa batalla exterior y ese trabajo, ¿no? Sí, vamos a ver, hoy en día esto es un poco el ejemplo que yo siempre pongo. Cuando vas en el avión, tú lo que estás viendo al final allá abajo son unos territorios que no ves las fronteras, ¿no? Es un poco como lo que pasa, por ejemplo, alguna vez lo hemos comentado, con el puerto exterior de Ferrol y de Coruña, que tú cuando vas en el avión parece que los dos puertos prácticamente son el mismo y se tocan, ¿no? Ya no podemos pensar en aquella clave localista, en aquella clave pequeña, cativa, ¿verdad? Hoy en día formamos parte primero de una eurorregión, después de un Estado que ya prácticamente somos 2 Estados, que ya me refiero, somos 2 Estados siempre, que ya es la península ibérica, y después de la Unión Europea, dentro del contexto globalizado. Y esa es la óptica, como bien decía José Luis, en la que hay que pensar. Pero claro, no basta solo con pensar en eso, hay que pensar con antelación. Hoy, como bien referíais, sale esa información de que podemos perder los fondos. Claro, tarde piaches. Esto es algo que más de 1.000 millones, como apuntaba el señor Méndez Romeu. Claro, pero ahora salen poniendo la venda delante de la herida y bueno, podemos perder. No, hay responsabilidades políticas. Mira, construir un lobby, y yo te lo digo por experiencia, lo que nosotros llevamos años haciendo en Bruselas, tardas aproximadamente alrededor de 5 años, desde que empiezas hasta que consigues ya tener una red de contactos, de personas que nos apoyen, etc. Bueno, muchos de los contactos que teníamos con el paso de los años se han ido jubilando y ahora estamos otra vez reconstruyendo el lobby en Bruselas. Y sabemos que este lobby que estamos reconstruyendo con la gente que ha llegado nueva, por cierto, donde casi no hay ni portugueses ni españoles en puestos claves como sí había antiguamente, sabemos que hasta dentro de 5 años no vamos a poder notar los efectos, porque es un trabajo diario, es un trabajo lento, es un trabajo que es de arquitectura estratégica. Claro, si nosotros ahora no hacemos ese trabajo,
dentro de 5 años, cuando vengan no estos fondos que empezarán el año que viene, pero en el 2020, sino los del 2027, no vamos a poder hacer nada porque ya todo estará repartido. Bueno, pues esto es algo que el actual gobierno de la Xunta, que lleva, si no me equivoco, creo que lleva 10 años en estos momentos, no hizo. Y entonces han pasado 10 años y ahora vemos las consecuencias. Claro, lamentarse de que podemos perder, de que la culpa es del Brexit. No, el Brexit acelera algunas cosas. Pero el Brexit es como cuando se hundió el Prestige, que fue cuando más sentinazos había. Pero claro, todos los buques vaciaban para camuflarlo dentro de los vertidos del Prestige. Entonces parece que el Brexit es el sentinazo de todo. No, la culpa de todo es del Brexit. No. La culpa es de la falta de acción exterior, de la falta de previsión, de la falta de planificación, de la falta de diálogo con todos los sectores. Es decir, ¿cuántas veces la Xunta de Galicia se ha reunido con el conjunto de eurodiputados gallegos, que me parece que son 4 o 5, no solo con los del partido del Gobierno, para diseñar una estrategia conjunta para Galicia en Bruselas? Cero. ¿Cuántas veces el presidente de la Xunta, que es miembro del Comité de las Regiones, ha ido a Bruselas en los 10 años de gobierno? Si no cuento mal, me parece que 4. 4 o como máximo 5. En 10 años, siendo miembro del Comité de las Regiones. Es decir, ¿qué caso le hace a la política europea? Ninguna. ¿Qué influencia tiene en Portugal? Ninguna. ¿Qué influencia han tenido sus propuestas en la pasada cumbre ibérica? Cero. No ha sido estimada ni una sola. Y no hablamos de propuestas que podamos hacer, pues como desde el Eixo Atlántico, que no dejamos de ser un lobby de ciudades. No. Hablamos del presidente de un gobierno electo con competencias en la materia, de una comunidad fronteriza, que todas las propuestas que han hecho para la cumbre ibérica y que vendieron antes de tener, ni una sola ha salido. Eso es el efecto que tiene el no tener una acción exterior y el no planificar con anticipación. Ahora hablaremos de qué es lo que hay que hacer, señor Méndez Romeu, pero ¿qué diagnóstico como experto hace usted? ¿En qué punto estamos precisamente Galicia? Y ahora hablaremos de cómo nos podemos poner las pilas. En materia de acción exterior, Galicia está hoy en el punto más bajo de la historia autonómica. Es conocido que el presidente Fraga tenía un interés especial por esta línea de trabajo, de la que se ocupaba además muy personalmente. Es conocido el interés que tuvieron los presidentes Lasse y Touriño por trabajar en este campo y en este momento podemos hacer ya un balance de los 9 años de mandato del señor Feijóo. Es el punto más bajo y desde luego es un punto en el que no podemos continuar porque, como se acaba de ver en los fondos europeos, hay mucho en juego. Y precisamente lo que el Eixo ha planteado a través de la elaboración de este informe que yo mismo he coordinado es sentar las bases de una política de largo alcance, de una política que además pueda ser llevada a cabo por cualesquiera gobiernos que haya en Galicia en el futuro. Es decir, que no dependa tanto del color político porque, como digo, es una política pegada a los intereses de Galicia como país con respecto al exterior. Y una política que se base en lo que más ha faltado, y que lo decía Xan hace un momento, en la cooperación con otras instituciones, en la cooperación con los municipios, en la cooperación con las universidades, en la cooperación con las grandes entidades del ámbito económico y social. Y todo esto no ha ocurrido y, claro, hoy nos estamos lamentando de dónde estamos y si lo comparamos con el punto en el que se encuentran otras comunidades autónomas con mayor vocación hacia el exterior, pues todavía la situación es más hiriente. Desde ese punto de vista hemos presentado un informe muy constructivo, un informe que no se centra tanto en la crítica que aparece inevitablemente a lo largo de las páginas, sino que se centra en las propuestas, en las bases en distintos campos sobre los que creemos que se debe actuar hacia el exterior, identificando claramente unos objetivos estratégicos, identificando claramente unas líneas de acción y unas prioridades geográficas, porque también hay que decirlo, en Galicia se ha cercenado absolutamente la financiación de este tipo de iniciativas y sin recursos es imposible llevar adelante políticas mínimamente ambiciosas. ¿Y por dónde van los tiros? ¿Por dónde van esas líneas de trabajo? ¿Qué es lo que tiene que hacer Galicia para actualizarse y para competir en igualdad de condiciones o por lo menos intentarlo con otras comunidades autónomas que sí nos sacan ventaja ahora, señor Méndez Romeu? Nosotros lo hemos centrado en 4 líneas de trabajo.
4 ejes que deben de presidir la acción, no solo de la Xunta, sino de todas las demás instituciones que he apuntado. La primera, evidentemente, la internacionalización de todas las áreas de la economía y la sociedad. Se trata de que en el mundo de la economía, en el mundo de la cultura, en el mundo universitario, en el mundo de la educación, en todos los ámbitos esté presente la idea de que tenemos que estar presentes en el exterior. En unos casos exportando, en otros casos captando conocimiento, en otros casos cooperando con otras entidades de cara a los fondos comunitarios, etc. En segundo lugar, lo que planteamos es que Galicia tiene que tener como prioridad atraer conocimiento, captar conocimiento, porque somos una economía en este momento periférica con respecto al sistema de la Unión Europea, incluso periférica con respecto a la economía española y muy amenazada por las tendencias que estamos viendo, la tendencia demográfica, la tendencia de la comunicación, etc. Entonces, para contrarrestar esto, nosotros tenemos que hacernos fuertes en nuestro mayor capital, que es el capital humano. Y eso implica competir en conocimiento, competir en cultura, competir en innovación, competir en diseño. Y donde no lo tengamos, salir a captarlo, que es algo que se ha desatendido profundamente en Galicia, por ejemplo, en el ámbito de la investigación y la ciencia, a diferencia de lo que han hecho territorios como Cataluña o el País Vasco. Definimos una tercera línea de trabajo que tiene que ser la cooperación, crear sinergias con los demás actores. No es posible que hoy, para hablar de captación de recursos en el exterior, vaya a un lugar solo la Xunta de Galicia. Tiene que ir acompañada de las empresas del sector del que se esté tratando. Y no es comprensible que para captar conocimiento actúe solamente una universidad en solitario, porque lo va a tener muy difícil, dadas las características de competitividad que hay en este momento en nuestro entorno más importante. Y definimos finalmente una cuarta línea de trabajo, que es la cooperación entre instituciones. Es decir, ya está bien de esta política aldeana, de estar continuamente en un rifirrafe, una entidad con otra, que al final obra en perjuicio de los ciudadanos y que de cara al exterior es literalmente incomprensible. Las instituciones tienen un ámbito para la confrontación política, que son los parlamentos, que son las Cortes, etcétera, pero tienen un ámbito para la cooperación, que es la ejecución de los presupuestos. Y ahí es donde perdemos mucho tiempo. Hemos perdido capacidad de ejecución de fondos comunitarios, hemos perdido capacidad de ejecución de fondos propios, y esto al final lo vamos arrastrando a lo largo del tiempo. A partir de estas líneas de trabajo definimos unas líneas de actuación en cada segmento. Y esto es lo que en este momento sometemos a debate y a información de toda la sociedad. Creemos que son líneas muy contrastadas, porque son las que se están llevando a cabo en los lugares donde hay una acción exterior consistente y continuada, y tenemos que huir, en cambio, de los debates administrativos, de los debates competenciales, de debates que pertenecen a una época ya superada. Hoy el marco constitucional, jurídico y político está claro, y de lo que se trata es de aprender a competir definitivamente en ese escenario. Muy interesante, aspectos que ponía encima de la mesa el señor Méndez Romeu, Xoán, como por ejemplo el no ir solos a enfrentarte a estos asuntos que pueden marcar decisiones de futuro, ¿no?, para nuestra comunidad, para nuestra tierra. Absolutamente. Bueno, primero me vas a permitir, aprovechando que no se me olvide, que como todos los informes nuestros y en la política de transparencia que seguimos, está descargable gratuitamente en la web del Eixo Atlántico, porque además creemos que esto también sea objeto de un debate de la ciudadanía, no solamente de los responsables políticos. Por lo tanto, cualquiera de nuestros, tanto la gente que está escuchando como los espectadores, pueden descargarlo gratuitamente, este informe, el de los incendios, el de las infraestructuras. Eso es una verdad, eso es lo que decía, las verdades del barquero, ¿verdad? Juntos somos más fuertes. Los intereses son intereses de país, no son intereses de secta o intereses de clan. Si a los empresarios les va bien, al país le va bien. Claro, hablamos del auténtico empresario, no del especulador, no del que mueve la empresa para ahorrarse en salarios y al final la acaba pues arruinando porque no tiene capacidad empresarial. No hablamos del empresario de verdad. El empresario, la empresaria, que además cada vez hay más mujeres emprendedoras en el mundo empresarial, ¿verdad? Y además como son gente mayoritariamente jóvenes, vienen con un espíritu completamente nuevo y muy positivo, si a ellos les va bien, al país le va bien. Generan activos, generan beneficios, generan puestos de trabajo.
Si a nuestras ONGs les va bien y consiguen hacer el desarrollo de su trabajo, están vendiendo imagen de marca, están vendiendo marketing territorial, están vendiendo Galicia. Si los ayuntamientos conseguimos fondos, estamos mejorando con las inversiones la calidad de vida de los ciudadanos. Y si el Gobierno consigue fondos, se supone que serán para invertir en las ciudades. Por lo tanto, como bien decía José Luis, tiene que ser una acción concertada de por lo menos de los 5 principales segmentos, ¿verdad? Es decir, el Gobierno a nivel gallego, los gobiernos a nivel local, los empresarios, las universidades. Es tremendamente importante el mundo del conocimiento y la capacidad de producir conocimiento y cómo repercute después en la economía, en la calidad de vida, y los empresarios. Claro, el problema es que aquí, en vez de hacer este poner en común y poner a hablar a todos los sectores para avanzar, se está haciendo lo contrario, que es ocultismo. Y luego las cosas solamente salen al exterior cuando ya no tienen remedio. Las ciudades que avanzan, lo hemos visto muchas veces aquí con el alcalde de Braga. ¿Cuál es el gran mérito de Ricardo? ¿Cómo Ricardo Río ha transformado Braga? Porque ha llegado y los ha puesto a todos a hablar, a todos los sectores, a todos los partidos, empresarios, universidades, colectivos sociales, culturales. Esa es la clave de que Braga en estos momentos sea una de las ciudades más pujantes en todos los ámbitos del país. Lo ha hecho José María Costa en Viana. Sí. Es importante, tú no puedes gobernar ningún ámbito contra los demás. No puedes gobernar desde la confrontación diaria. Aquí en esta ciudad estamos viviendo constantemente, y no voy a entrar en responsabilidades, una pelea permanente del presidente del Gobierno de Galicia contra el alcalde de Vigo. Es algo permanente, no es ningún secreto. Así no vamos a ninguna parte. Así no vamos a ninguna parte. Y así estamos consiguiendo, pues todo lo que estamos consiguiendo. No tenemos área metropolitana, no tenemos acción exterior, no tenemos plan de urbanismo, no tenemos nada, porque es un continuo zancadilleo. Por lo tanto, hay una norma de oro. O vamos todos juntos, y somos muy pequeñitos. Galicia somos 3 millones de bichitos metidos en el medio de un mundo cada vez más globalizado. ¿Qué es lo que nos hace fuertes? El conocimiento. ¿Qué es lo que nos hace fuertes? La imagen de marca. ¿Qué ha hecho fuerte a Galicia en el exterior, aparte del trabajo de los inmigrantes? El Camino de Santiago, sí, que es el mayor y el mejor producto de marketing turístico mundial aún no superado. Y al final, el Gobierno de Fraga será recordado para la historia por un solo hecho, el Camino de Santiago. Por lo tanto, estos son ejemplos de cómo, y ahí basta decir que fue otra cosa que Fraga, en fin, pues desde el respeto a la divergencia que yo siempre he tenido con él en el ámbito ideológico, Fraga marcó historia porque supo concitar a todos los sectores en torno a un proyecto ilusionante que era el Camino de Santiago. Por lo tanto, la conclusión es muy clara. Todos juntos somos más fuertes y aún así seguimos siendo pocos. Como nos sumamos con los 4 millones del norte de Portugal, hacemos 7 millones. Y eso nos da una fuerza tremenda. Somos la tercera área urbana de la península ibérica, por delante de Lisboa, que es la cuarta, Madrid, Barcelona, Eixo Atlántico y Lisboa. Pero nos da si creemos en ella. Exactamente. ¿No? Si creemos en la eurorregión y si estamos convencidos de que la eurorregión puede ser una realidad, ¿no? No sé si eso también es importante a la hora de apostar decididamente por ella. Sí, sí, pero para eso hay que empezar a trabajar como una eurorregión. Y esto no se está haciendo. Lo está haciendo el Eixo Atlántico, sí, que es una entidad privada al final que agrupa municipios y diputaciones, pero no lo está haciendo, por ejemplo, el Gobierno gallego con la Comisión de Desenvolvimiento del Norte de Portugal, que tienen incluso una estructura, la agrupación económica transfronteriza, pues que no tiene prácticamente funcionalidad alguna, que es una estructura meramente administrativa. Por tanto, no se está actuando como eurorregión. Y esto es muy importante porque en Europa hay muchas eurorregiones, sí, y conseguir visibilidad es difícil. Para conseguir visibilidad hay que dotarse de unos atributos, hay que tener algo que nos identifique. Y yo doy siempre un dato en estos debates que me parece decisivo. Galicia solo capta el 0,6% de la inversión exterior en España. Es decir, de cada 100 euros que empresas del mundo exterior invierten en España, Galicia capta 50 céntimos. Claro, esto no puede seguir así si realmente queremos aspirar a algo en el futuro. Y sabemos cuáles son los instrumentos. La eurorregión es uno de ellos. Aquí se habla, en cambio, de una macrorregión, es algo de lo que habla la Xunta habitualmente, que no ha pasado del papel ni de las reuniones de funcionarios, que ni siquiera se ha trasladado a Bruselas, probablemente porque Bruselas no admitiría una elaboración tan poco desarrollada. Entonces, hay que trabajar seriamente. Y Bruselas pone unas condiciones
para que esto sea reconocido. Y son las condiciones que venimos hablando, que tiene que haber cooperación entre los distintos actores, que tiene que haber una búsqueda de sinergias, que tiene que haber transparencia ante la ciudadanía, que tiene que haber implicación de los sectores productivos. Es decir, las recetas son conocidas. Lo que hasta ahora ha faltado es la voluntad de llevarlo a cabo, quizás, quiero pensar benévolamente, porque quienes tenían la responsabilidad principal de hacerlo simplemente no creían en la necesidad de esta actuación en el exterior y se han centrado más en las actuaciones de ámbito doméstico. En esta acción exterior, Joan, que propone, que plantea el señor Méndez Romeu, que se plantea a través del Eixo Atlántico, en otras muchas como la agenda urbana que se pone encima de la mesa y que también puede ser receptora de fondos, en esa estrategia que también González Laxe puso encima de la mesa para poder coordinar todo el trabajo de los puertos gallegos y sus conexiones y el corredor atlántico, temas que le sonarán a los televidentes, a los oyentes, y, por ejemplo, a bote pronto se me ocurre, el presidente del Eixo Atlántico, Alfredo García, es el presidente de la FEGAM. Ya puedes hacer un 2x1 para hablar de coordinación, es decir, en este caso la Xunta con Alfredo García, en este caso, para hablar de agenda urbana o para habber de temas del Eixo. Claro, pero fíjate, eso efectivamente lo estamos haciendo. Cuando hemos ido a Bruselas, y Alfredo y yo ya hemos tenido ocasión de ir, hemos tenido, vamos a decir, valga la redundancia, hemos ido en 2 ocasiones recientemente, pero allí va como presidente del Eixo y como presidente de los ayuntamientos gallegos, ¿verdad? Presidente del Eixo porque es el ámbito natural de defensa de nuestros intereses, pero luego tiene un valor añadido como presidente de los ayuntamientos. Uno de los temas que estamos defendiendo en Bruselas, que tiene mucho que ver con nuestra propia estructura sociológica, es que tenemos un problema con localidades que, siendo menores de 20.000 habitantes y por lo tanto no pudiendo acceder al corte de los fondos de política urbana, de los EDUSI, efectivamente, son cabecera de comarca y por lo tanto generan, sufren y soportan los servicios de toda la comarca, servicios sanitarios, educativos, pero la comarca no computa porque no tenemos reconocidas las comarcas como tal, ¿verdad? Por lo tanto, sigue estando bajo los 20.000, aunque genere un ámbito de población de 50.000. Y lo que estamos es hablando con Bruselas, ya aún estuve la semana pasada con la nueva directora general de fondos, que además es una muy buena amiga y por suerte ya fue directora anteriormente, es extremeña, por lo tanto es transfronteriza, de la zona de lindando con Elvas, Mercedes Caballero, una persona extraordinaria, ¿no? Y también está en esta batalla de convencer a Bruselas de que no pueden aplicar los mismos criterios en todos los territorios europeos. Bueno, pues ahí hemos ido con los 2 sombreros, ¿verdad? Sí. Como FEGAN y como el Eixo Atlántico. Pero en todo caso, yo quería ponerte un ejemplo de lo que estábamos hablando. José María Costa, que ha estado aquí en numerosas ocasiones, alcalde de Viana do Castelo. La ciudad probablemente en estos momentos con mayor número de captación de empresas. Por cierto, solo una gallega y no está deslocalizada, lo digo para acabar con esos rumores malintencionados y absurdos. La mayor parte de las empresas que tiene ahí son alemanas, están empezando a llegar empresas asiáticas, empresas norteamericanas y francesas. Bien. Bueno, la última vez que vino Ricardo Río, el alcalde de Braga, aquí, tenía a Merkel al día siguiente. Exactamente, por el tema de la voz, ¿no? Ciudad, también. Sí. Pero en el caso concreto de José María, pongo este ejemplo, que ya va por el 3er polígono empresarial, los todos los tiene ya completamente llenos. Cada vez que hay una empresa, organiza una reunión de ingenieros, de mano de obra cualificada joven, ¿no? ¿Y a qué ingenieros convoca para que la empresa los conozca? A los del Instituto Politécnico de Viana, Universidad do Miño, Universidad de Oporto y Universidad de Vigo. Avisa también para que los ingenieros y las ingenieras de Vigo vayan también allí. Eso es una visión de Eurorregión, eso es una visión conjunta. Y como él dice, no, yo les aporto más. Le digo, mire usted, aquí tenemos un aeropuerto, pero a 70 kilómetros tenemos otro. Y a 150 kilómetros tenemos otro. Y más arriba, bueno, Coruña ya les pilla un poco más lejos, ¿no? Pero hay 4 aeropuertos. Y tenemos 2 puertos en el norte y 5 puertos en Galicia. Y tenemos un AVE que va a llegar a Vigo, que estamos a 70 kilómetros a comienzos, a final del 2019, y operará en el 2020. Esto es valor añadido de Eurorregión, no es solo lo que yo ofrezca, es también lo que ofrece mi entorno a menos de 1 hora de distancia. Y esto es algo que algunas de las personas que, en fin, porque os hubiese invitado y ha coordinado, lo ve con mucha claridad. Entonces, bueno, si nosotros podemos concitar a esa gente, ¿por qué no puede hacerlo la Xunta? Ya no voy a poner el ejemplo de Xulio Ríos, que es una persona muy conocida, que es una de las personas expertas que tenemos, por suerte, en Asia y sobre todo en China, y con unos contactos magníficos, estuvo residiendo en China. Por supuesto, la Xunta no tiene política en los países emergentes, no hay contactos con China y cuando viaja ahí el presidente no es para captar inversiones, es para vender empresas,
que no es lo mismo. Claro, si la vendes te quedas sin ella. Si captas inversiones, ganas empresas nuevas, ¿verdad? Pero me voy a referir en el caso, por ejemplo, de Andoni Aldecoa. Andoni Aldecoa es... estuvo aquí. Sí. Estuvo aquí, efectivamente. La mano Sabes derecha que es de Azcuna. De Azcuna, sí. El que fue considerado mejor alcalde del mundo, que falleció lamentablemente. Y Andoni, que ahora mismo es profesor en la Universidad de Washington también, es uno de los responsables de la internacionalización de Bilbao y de la internacionalización de la industria vasca, que es a lo que hacía referencia José Luis. La industria vasca en estos momentos se mueve por todo el mundo, con una imagen de prestigio porque han hecho una buena internacionalización. Nosotros aquí lo único que tenemos internacionalizado es Citroën, que no la internacionalizamos nosotros, y Inditex, que se internacionalizó ella sola. Para que yo sepa el resto, ¿dónde tenemos pesquerías? Por ejemplo, tenemos pesquerías entre Cabo Verde y Sudáfrica. Tenemos pesquerías en el Índico y en la zona austral del sur de Argentina. ¿Dónde hay una posición en la Xunta, una presencia de apoyo a los intereses empresariales de las pesquerías gallegas con la importancia que tienen? No existe. ¿Cuántas ciudades tenemos internacionalizadas? ¿Cuántas ciudades, como el caso de Bilbao, se están vendiendo en el exterior para ser receptoras de grandes congresos, para ser receptoras de reuniones de todo tipo, de inversiones? Ninguna. Al final, seguimos vendiendo, pues por usar la expresión gallega, nuestra jichiña, la vendemos en la feria, vamos allí con nuestra leira y a ser posible que no vean la del vecino, a ver si compran la del vecino y no compran la mía. Y ese es nuestro gran problema, que tenemos un cáncer tremendo que se llama localismo, que se llama tribalismo y que se llama minifundio intelectual. Y mientras no superemos esos cánceres, no vamos a jugar ningún papel en el contexto internacional, a pesar de la gran cantidad de gallegos que dejaron huella por todo el mundo. Y no olvidemos que algunos de los dirigentes, y estoy hablando, por ejemplo, de altos funcionarios del Ayuntamiento de Nueva York, por ejemplo, ahora que Nueva York está de moda porque tiene una denominación lamentable, según creo, ¿verdad? Y, por ejemplo, París y tal, son descendientes de gallegos. Hombre, el Palacio de Nariño, en Colombia, ¿no? La casa del presidente de la República con ese apellido de un hijo de galego, ¿no? Claro que sí, que también está marcado. La acción exterior va más allá de la Unión Europea, señor Méndez Romeu. Ha apuntado Sean Vázquez Mao cosas interesantes. Ahí también tenemos que dar la batalla, ahí habrá que también marcar y definir objetivos. Sí, lo que tenemos que tener es la claridad en qué objetivos podemos abordar con los recursos disponibles. Es decir, la Xunta en este momento dedica al año 8 millones de euros a todas las políticas de acción exterior, incluyendo la cooperación. Para situarnos, el País Vasco está aproximadamente en 200 millones de euros y Cataluña igual, y Madrid o Andalucía pues están en casi 60 millones, etcétera. Perdona que te interrumpa. El eixo atlántico, el presupuesto que tiene para la eurorregión es de 4 millones. Y la Xunta para toda la acción exterior apenas tiene el doble que el eixo atlántico. Perdona la interrupción. Entonces, con esas cifras, evidentemente no se puede mantener ninguna estructura seria. De hecho, de las pocas estructuras que existían en Galicia, la Fundación Galicia Europa, creada hace 30 años, ha sido desmantelada y en este momento se reduce a una presencia simbólica en Bruselas sin capacidad operativa. La red que creó el IGAPE, la red PEXGA, para actuar en Latinoamérica en distintos mercados y como ayuda a los empresarios, pues discretamente fue cerrada y archivada porque no dio los resultados apetecidos porque estaba directamente mal planteada. Entonces, no podemos estar en todo el mundo con 8 millones de euros. Dicho esto, ¿cuáles son los lugares prioritarios? Y en el informe los definimos. En primer lugar, aquellos países con los que tenemos un fuerte intercambio económico, que son, lógicamente, las principales economías de la Unión Europea. Y, en segundo lugar, aquellos otros países de fuera de la Unión Europea con los que las empresas gallegas mantienen vínculos estrechos de cara a abrir mercados o porque ya tienen presencia. Ahí tenemos la capacidad de actuar con un instrumento paralelo que es la red de oficinas del Estado, que son casi 300 puntos en todo el mundo entre oficinas económicas, oficinas comerciales, turísticas, culturales, etc. Galicia es una de las pocas comunidades que cuando se planteó el gran debate de si actuar en el marco de las oficinas de España en el exterior o con una red de oficinas propias, Galicia fue una de las pocas que decidió no hacer ni lo uno ni lo otro, simplemente no actuar. Claro, así nos va en este momento. Entonces, territorios como Estados Unidos, territorios como
América Latina exigen focalizar en 1, 2, 3 ciudades, según los recursos disponibles, la capacidad de actuar. En unos casos hay que hacerlo con medios propios y en otros hay que hacerlo aprovechando la capacidad que pueden tener otras estructuras gallegas, como las empresas o en un momento determinado las universidades, que también tienen sus propias actuaciones y a veces algún ayuntamiento que lo hace. Pero todo esto hay que hacerlo de forma coordinada. Lo que no puede ser es intentar hablar, como se dice aquí, de estar presentes en todo el mundo, en la inmensa China, y no tener ni un solo funcionario que domine chino, que tenga un conocimiento claro del mercado de allí, que esté acostumbrado a viajar con las empresas y detectar cuáles son los problemas. Esto no es hablar seriamente. Por tanto, tenemos que hacer una política que se sustente en una estructura profesionalizada, en una estructura que no tiene que ser íntegramente autonómica, sino en la que también pueden participar las demás instituciones que venimos citando, y en una estructura que esté permanentemente funcionando al servicio de todos los intereses de Galicia vinculados al exterior. Y hay un montón de ejemplos para utilizar en España y en los países próximos. Lo que hay que tener, en primer lugar, es la voluntad de actuar y poco a poco ir allegando los recursos necesarios. Ya que hablamos precisamente de ejemplos, se me viene a la cabeza dos, Joan, que los hemos vivido aquí en directo. Hace 6-7 meses estuvieron en este programa dos altos cargos, dos mujeres, altos cargos del gobierno argentino, expertas en el tema fronterizo, que venían a conocer la experiencia de la Eurorregión Galicia Norte de Portugal, del eixo Atlántico, para todo lo que es Mercosur. En la Cimeira Hispanolusa de este año se tocó ese tema y el gobierno portugués lo puso encima de la mesa para seguir trabajando la colaboración, cooperación con Mercosur. Y tuvimos aquí hace 2 meses a uno de los mayores expertos, altos cargos de política energética de la Unión Europea durante 40 años, que puso encima de la mesa temas de los que se están debatiendo ahora en las últimas semanas, como era el gas natural licuado. Samuele Forfari puso encima de la mesa temas que ahora incluso en Galicia se agudiza más por el tema de los precios del combustible, etcétera, que lo teníamos aquí, que era cogerlo por la chaquetilla y llevarlo a Santiago, reunirse con él, porque ha dado claves muy importantes de los puertos y también del gas natural licuado y de las políticas de la Unión Europea, la hoja de ruta que marca, ¿no? Claro. Pero fíjate, totalmente de acuerdo. De hecho, la Cimeira Ibérica última, en fin, ha sido un auténtico fiasco. Portugal tiene una paciencia inmensa, porque si yo fuera el primer ministro de Portugal no hubiera aceptado que hubiera una cimera en esas condiciones, una cimeira que duró apenas 2 horas y que prácticamente salió sin resultados. Es evidente que el gobierno actual español lleva poco tiempo, es una relación muy compleja, lo estamos viendo todos los días, que ni 100 días de gracia ni 100 días de nada, ¿no? Y, por lo tanto, yo creo que esta cimeira no debería haberse convocado, pero bueno, muchas veces los gabinetes, que son los que organizan estas cosas, pues a veces, en fin, complican la vida más de lo que la resuelven, ¿no? Y ya sabemos que las cumbres ibéricas, quienes las organizan, son los gabinetes de los primeros ministros. Por lo tanto, fue un auténtico fiasco. Estamos ya trabajando y dentro de unos días voy a reunirme con responsables en Madrid, a nivel secretarios de Estado, para trabajar ya para que la próxima no sea un fiasco, porque estas circunstancias eran absolutamente contraproducentes, como se demostró. Perdón. Dicho lo cual, llevamos, yo creo que de los 26 años de vida que tiene el eixo en estos momentos, más de 20 años trayendo aquí gente para traer ideas. Trajimos gente a hablar de agenda digital cuando no se hablaba. Empezamos a hablar de los sistemas de información geográfica cuando apenas hablaban 2 funcionarios, uno de Coruña y otro de Orense, en fin, 2 cracks visionarios que estaban intentando convencer la importancia de introducirlos, ¿verdad? Ahora estamos introduciendo el concepto de bioeconomía, que es un concepto que está empezando Bruselas y que tiene muchísima importancia, es el desarrollo del concepto previo de economía circular, y a partir de 2021, pero sobre todo 2027, los fondos van a girar en gran medida en torno a algo que para sociedades con un fuerte componente rural y de naturaleza como el nuestro tiene muchísimas condiciones de aprovechamiento. Bueno, esto por resumir un poco. Esto podía hacerlo también la Xunta, que como gobierno institucionalmente tiene competencias para poder reclamar presencia de expertos internacionales y de expertos de la Comisión Europea. Pero claro, como decía José Luis, la Fundación Galicia Europa
en la cual hace años nosotros teníamos dentro de su edificio para coordinarnos las oficinas de l'ESO en Bruselas, en estos momentos de las 32 personas que llegó a tener, si no recuerdo mal, tiene 3, exactamente 3, se puede decir los nombres de cada una de las 3 personas que hay. La sede la tapiaron la mitad y la alquilaron a otras entidades. Esa es la realidad del lobby en Bruselas. Y luego hay un problema. Nosotros hubo un momento cuando estaba de consejero Agustín Hernández, por ejemplo, para hablar del actual gobierno, ¿no? O cuando estaba, por ejemplo, bueno, pues consejeros que sí merecían esa denominación, por lo menos intelectualmente, que nosotros traíamos a alguien y cuando venía gente de infraestructura llamaba a Agustín, nos reuníamos, en fin, eran reuniones, bueno, de ahí salió, por ejemplo, la defensa que ahora se acaba de formalizar de que Galicia entrara en el corredor del Atlántico, lo empezamos ya en la época de Agustín, ¿verdad? Pero el problema es que el actual gobierno, desde la legitimidad que dan las urnas, por supuesto, no es un gobierno político, es un gobierno burocrático. Es un gobierno que lo único que preocupa es archivar adecuadamente los papeles en los cajones precisos. Y entonces, claro, la Xunta tiene todo muy bien archivadito, ¿verdad? La ordenación territorial en este cajón, infraestructuras en este cajón, pero encima de la mesa no hay nada, no hay política, no hay iniciativa política. Y claro, los papeles cuando los metes en el cajón tampoco hay una buena gestión, porque al final lo estamos viendo, por ejemplo, con el tema de los incendios. Cuando hay un problema, ¿qué decíamos en este debate hace poco? Que decía Juan Pico, se decía, no, y si vuelve a pasar no hemos aprendido nada. Se volverá a repetir lo mismo porque no se han puesto medidas preventivas. Por lo tanto, el gran problema que hay es que son incapaces de escuchar la voz de los expertos porque no tienen una visión política, tienen una visión administrativa, burocrática. Y entonces todo lo que sean ideas nuevas, todo lo que altere, rompe ese status quo de conformismo, de bueno, a mí me ve bien así, transmito una buena imagen, eso me da votos, no me importa si luego no hago nada. ¿Cuáles son los indicadores económicos de Galicia? Pues ya sabemos cuáles son. ¿Cuál es el nivel de deuda que tenemos en estos momentos? Es decir, porque claro, para no hacer nada, ¿en qué se ha gastado el dinero? ¿En qué situación tenemos los sectores básicos de Galicia? Bueno, y aún menos mal que por lo menos en sanidad y en educación tenemos 2 de los pocos consejeros sensatos que hay. Pero a pesar de todo, ¿en qué situación está la sanidad? ¿En qué situación está la educación? Porque claro, de nada te sirve tener un consejero sensato si luego el jefe no te deja gastar el dinero. Ese es el gran problema principal que afecta transversalmente a todo, la falta de iniciativa política. Pues vamos a ir cerrando este tiempo de hoy por hoy porque vamos a llegar a las 2 de la tarde agradeciendo mucho la presencia de José Luis Méndez Romeu y de Xoán Vázquez Mao aquí en estos minutos en Hoy por Hoy Vigo y también en Televigo. Gracias por acompañarnos y ojalá podamos en la próxima vez que esté usted aquí con nosotros estar hablando ya de pautas definidas de la acción exterior de Galicia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a Xoán Vázquez Mao. En 30 segundos que nos quedan, la visita de Pedro Márquez ayer con la hoja de ruta que dio, las fechas, Xoán. Se están cumpliendo. Ayer fue un viaje de test, de hecho estamos invitados, pero no pudimos ir porque había otro tema. Es ya el viaje de test previo efectivamente hasta Barcelos y hasta Viana ya se va también a hacer a continuación y a finales de este año, en este mes y pico que queda, ya va a estar la línea cerrada hasta Viana y el Alfa pendular equivalente al Albia ya empezará a circular en pruebas hasta final de este año y ya con pasajeros prevemos que en los primeros meses de 2019. Xoán Vázquez Mao, José Luis Méndez Romeu, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a despedir. Gracias por acompañarnos. Hasta el próximo martes.